Ana Molis es diseñadora gráfica especializada en diseño editorial y tipografía. Es fundadora y directora creativa de Molis Studio. Es profesora del máster en diseño gráfico y curso de tipografía digital Gauss Multimedia y cofundadora del blog de diseño editorial y tipografías que todo el mundo somos fans, Rayitas Azules, a través del cual organiza un evento llamado Málaga Type, el encuentro tipográfico entre amantes de las letras. Muchísimas gracias, Ana. A Bienvenida, vosotros. buenas tardes, hasta allá. Buenas tardes. Adelante. Bueno, antes que nada, daros las gracias. Estoy muy emocionada y muy agradecida. Y como ha dicho el maestro Fernando, creo que debemos de agradecerle, por lo menos a la pandemia, el que nos haya unido mucho más en nuestra disciplina y la oportunidad que tenemos de compartir nuestros conocimientos de esta manera. Con eso yo me quiero quedar de toda esta situación. Voy a compartir mi pantalla. Si me dais acceso. Sí, ahora vamos. Porque bueno, en este ratito me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, mis reflexiones y podríamos decirle modesto y personal, o una modesta y personal investigación que me suelo hacer para cuando realmente un tema me interesa. Voy a compartir ahora mi escritorio. Si me deja. Sí, ya eres coanfitriona. Perfecto. No sé si ahora ya puedo. Muy bien. No sé si veis ya mi pantalla. Así es, vemos tu pantalla. Sí, no, voy a hacer la prueba por si acaso la pudierais ver en pantalla completa. Venga. ¿Vale? ¿Qué tal? Si paso. Pantalla completa, ya está en Sí. azul, muy bien. Ahora está en azul, bien, entonces lo veis bien, ¿no? A Sí. ver, me dice admitir. Voy a parar esto un momento. Ahora. A la búsqueda de la emoción tipográfica. Genial. Pues como os comentaba, la búsqueda de la emoción tipográfica quizá haya sido desde hace bastantes años algo que me ha llevado a intentar o al menos a cambiar un poco de nivel, ¿no? Empezando un poco esta charla que quiero compartir con vosotros, hablando un poco al principio de que cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que hemos aprendido sobre él, este es un cartel sobre el universo de emociones que se hizo hace unos años aquí en el estudio de Palau Gea, es que las emociones juegan un papel mucho más relevante de lo que hasta ahora se pensaba, ¿no? Lo que es el llamado cerebro emocional es el responsable de una gran mayoría de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Es decir, las emociones ejercen una poderosa influencia sobre nuestra parte racional. Y todos estos maravillosos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro humano, desde mi punto de vista, no deberían de ser ajenos al ámbito del diseño gráfico y sobre todo al ámbito del diseño tipográfico. Actualmente conocemos o creemos conocer, porque me consta que hay mucha gente que está estudiando, está haciendo tesis sobre este tema, lo que son las normas tipográficas de usabilidad, de legibilidad, de lecturabilidad en aplicaciones digitales, en tablets, etcétera, ¿no? Después de muchos años yo queriendo conocer y aplicar correctamente todas esas normas que a priori creía conocer, llegué a un punto donde todo lo que hacía era correcto, pero no era excitante, no era emocionante, o lo que yo quería pensar que era emocionante. Por eso quise ir un poquito más allá y observar las tipografías desde otra perspectiva, desde la perspectiva de las emociones, porque es posible que las letras cuya expresividad formal logren transmitir emociones intensas, alcancen a comunicar de manera más clara y más contundente.
llamar la atención sabiendo que si logramos emocionar, estaremos persuadiendo y seduciendo a nuestra audiencia. Y luego también reflexionar sobre si las letras se convirtiesen en las mismas en el mensaje. Nosotros digamos que tenemos una familiaridad milenaria con las letras, y esta milenaria familiaridad digamos que las haya convertido para la gran mayoría de personas en decorado, en atrecho, en un artificio quizás meramente funcional que va hilando mensaje tras mensaje desde pantalla, desde página, desde letrero urbano, pero sin embargo ellas, las letras, no solo comunican, sino que son poderosos objetos visuales. Os comparto una experiencia propia. Hace muchísimos años, bueno, muchísimo, por lo menos 10 por ahí, un poquito más, en un viaje a Marruecos, creo que era antes que eso, me llamó poderosamente la atención una señal. No es esta, pero era muy parecida a esta. Estaba escrito en un sistema de escritura, el Tifinagh, que yo no conocía y por lo tanto no sabía leerlo. Pero aún así yo pude apreciar la belleza de las formas, la extraña belleza de las formas, y me sorprendí. La sorpresa es una emoción. Y eso me llevó a reflexionar sobre este asunto. Yo creo que fue ahí un poco donde empecé a fijarme en esa forma intrínseca, pura, de las letras más allá de su significado, ¿no? Y es que al observar detenidamente una letra con el ojo quirúrgico que tenemos los diseñadores, podemos ser testigos de un maravilloso fenómeno, ¿no? Extraño y hermoso a la vez. Concentrado quizá en ese baile estático al que da lugar la tensión entre forma y contraforma, de repente emerge, digamos, en todo su esplendor, la forma pura de la letra, desprendida de todo significado. El grafema sin fonema, un objeto de gráfico de incalculable belleza. Y en este sentido, por ejemplo, los calígrafos y los diseñadores de tipografía saben de la calidad de la forma de esta criatura ambigua, ¿no? Sin cuya existencia no sería posible ni siquiera la propia civilización. Como alguna forma, y bueno, como ejemplo, quizá podemos ver cómo las propias letras son objeto de decoración por su propia belleza, ¿no? Que se utilizan para muchísimas cosas, para todo tipo de público, independientemente que sean diseñadores o no. Merece la pena que nos detengamos un momento en esta cuestión, porque lo que me parece verdaderamente atrayente de la letra como objeto gráfico y visual es eso, es su ambigüedad. La sospecha de que quizá al diseccionarla en busca de una esencia gráfica pura, despojándola de cualquier otro tipo de consideración o utilidad, pues esa naturaleza dual, su instrumentalidad, nunca deje de estar presente. Por lo que las aproximaciones no solo serán posibles a través de un proceso exclusivamente intelectual, ¿no? Podemos intentar desnudar de sentido a la letra, pero su porqué siempre estará presente, aún de la manera más sutil, podríamos decir. Y esta, en mi opinión, su grandeza, es su grandeza y su belleza, ¿no? La letra transfigurada en objeto gráfico y visual que invita a jugar con la forma. Os pongo un ejemplo de la primera rotulación de mi pueblo natal, que fue de 1859, para fijaros esa ñ que el rotulista en ese momento pues decidió de no hacer la ñ normal y jugar con la forma. Un poco a eso me quiero referir. Quizá por esto siempre suelo relacionar la emoción con la experimentación tipográfica. Este año pasado yo cuando hablo del blog, hablo como para mí el año acaba en verano, ¿no? Que ahora nosotros vamos a entrar en nuestro otoño. Y la temporada pasada, mejor dicho, en el blog en Rayitas Azules, dediqué varios artículos a este tema, ¿no? Hablé un poco de la fructífera tensión que se genera entre el diseño gráfico más establecido y el empuje de lo nuevo o experimental, que proviene de un lugar que solemos llamar contracultura. En general, hablar de contracultura en una sociedad tan fragmentaria como la actual,
bueno, resultaría sin duda enriquecedor, pero demasiado extenso quizás para hacerlo aquí justo en este momento. En el plano creativo, donde encuadraríamos la tipografía, quizás resulte más complejo todavía, porque desde el advenimiento de Internet y la posterior explosión de las redes sociales, la abigarrada multitud pues, de tendencias, de estilos, de puntos de vista, realmente es inabarcable. De todos modos, considero que en el concepto de contracultura todavía pervive ese aroma contestatario e inconformista, absolutamente libre, de otros tiempos. Digamos que lo digital vino a cambiarlo todo y podría ser que actualmente no tenga mucho sentido hablar de contracultura o underground, sino es en el sentido de vanguardia. Por fortuna, creo yo, resulta bien patente que no han perdido empuje y vigor todas estas reacciones desprejuiciadas que parecen provenir de los extrarradios o el subsuelo y que conforman, digamos, la libre avanzadilla de lo nuevo, de lo que vendrá. De hecho, la vanguardia tipográfica creo que ha encontrado en el universo digital su ideal campo de operaciones para hacerse oír con contundencia y claridad. Ya realmente no se necesita tan solo quizá un perfil de Instagram o de Behance o de TikTok incluso, ya veremos, digamos, esos van a ser quizá intermediarios. Como prueba de ello, en aquel artículo traté de lo que he llamado las nuevas criaturas tipográficas, que son todas estas imágenes, algunas de estas imágenes que acabo de pasar, este tipo de diseños crudos, visualmente agresivos, estridentes, que anteponen con descaro lo visual o estético a lo comunicativo, con lo cual para mí es la emoción sobre la razón. Y en este equilibrio de fuerzas estéticas que se retroalimentan, donde las fronteras son borrosas y permeables, da lugar a nuevos lenguajes tipográficos. Os voy a ir poniendo imágenes reales, antes he puesto imágenes de las tipografías, estas son imágenes de uso real de esas tipografías, que es lo que a mí me resulta llamativo, ¿no? Como muchas veces, en muchas ocasiones, lo mainstream y lo contracultural o vanguardista intercambian papeles, porque en absoluto son espacios incomunicados entre sí. Lo que un día es radicalmente novedoso, al siguiente es parte central del paisaje mayoritario, se pone a la cabeza de la moda y es generador de tendencias. Por ello quizá comencé a prestarle atención al universo de las publicaciones independientes hace años, porque lo que a mí me interesa de ellas, de las publicaciones independientes, es que suelen ser un espacio ideal para la experimentación tipográfica. Naturalmente, no todas las personas que están detrás de publicaciones independientes son diseñadores gráficos, ni por supuesto todas esas publicaciones están destinadas a diseñadores. La suerte es que las temáticas que abarcan son casi infinitas y de lo más variopintas. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, un grupo de ellas. Pero como dice mi hijo, lo primero, definir el espacio. ¿Qué entendemos por, digamos, publicaciones independientes? Vamos a definir el espacio, el campo de investigación y determinar, lo que digo, qué es una publicación independiente. Porque seguramente lo primero que se nos venga a la cabeza como diseñadores, al oír hablar de ella, es un diseño radical, atrevidísimo, que no tiene ningún reparo a la hora de romper reglas. Pero en realidad esto quizá no sea tanto así y resulte necesario aclarar algunos conceptos. Digamos que una publicación independiente, desde el punto de vista de la edición, es aquella cuya financiación no depende de grandes medios ni empresas y que por lo tanto, bueno, pues dispone de completa libertad sobre su aspecto formal y los contenidos a publicar. Pero claro, esta circunstancia no presupone un estilo de diseño determinado, porque habla publicación independiente, muy modosita, muy pequeñita, tanto en fondo como en forma, y otras no tan independientes, pero que en mayor o que en cada nuevo número parecen competir incluso por destrozar clichés. Hace un momento estábamos hablando de la permeabilidad, ¿no? de esa frontera. La industria editorial ha cambiado muchísimo en estos últimos años, eso es así. En realidad todo ha cambiado, yo creo, a partir de la revolución digital, pero algunos sectores en concreto se han visto tremendamente afectados
y uno de ellos ha sido el editorial. Como reflejo quizá o consecuencia de esta fragmentación sociocultural que lo digital ha proporcionado o ha propiciado, han ido apareciendo en los últimos años infinidad de tendencias temáticas muy específicas en algunos casos que junto con el auge de la autoedición, bueno, pues han propiciado la aparición de revistas indies, lo que llamamos revistas indies, herederas tal vez de aquellos fanzines, que voy a poner algunos fanzines de mi época, ¿no? De los años 80, son fanzines españoles de los años 80, pero quería aprovechar también para meterlo. Como decía, yo creo que muchas de ellas están heredadas de aquellos fanzines de hace décadas, pero a diferencia de ellos, con uno acabado en muchos casos de altísima calidad, digamos, han mejorado un poco la situación. Y en este, digamos, perfecto ecosistema, o digamos que en este punto, o esta revista en concreto, o este campo en concreto, es para mí el perfecto ecosistema para la experimentación tipográfica. Fijaros, este es un pequeño detalle, como aparece en una revista, en un fanzine de los años 80, en Madrid, bueno, pues con una tipografía súper veloz, ¿no? Que me resultó muy curioso cuando lo descubrí. Una vez puesta a la vista en esta revista, como amante no solo de la forma de las letras, sino de todo lo que rodea la página impresa, y por supuesto también como lectora curiosa, decidí emprender una búsqueda, una modesta investigación para conocer el alcance de la experimentación tipográfica en las publicaciones independientes. Como he dicho al principio, este tipo de estudios, que son muy pequeñitos, que son muy modestos y que son totalmente personales, me los hago yo para mí misma, sobre todo para saber si realmente lo que presupongo, lo que intuyo, es real o no. En este caso, recientemente analicé 103 revistas, de las cuales tengo que agradecer a mi compañero y cofundador también del blog Rayitas Azules, Salva Cerdá, que me dejó muchísimas revistas, que me ha enseñado y me ha descubierto otras tantas. Muchas de las fotos que vais a ver a continuación son suyas. Pues analicé estas 103 revistas que han sido publicadas entre el 2016 y el 2020. A nivel tipográfico analicé cabeceras, títulos, subtítulos, cuerpos de texto, ladillos, pie de foto y alguna que otra cosita más. No lo vamos a ver todo porque no habría tiempo. Saqué unos datos generales en porcentaje y llegué a unas conclusiones. Me apetece compartirlo con todos vosotros por si puede servir de ayuda, aparte de si puede servir también de inspiración. Y sobre todo, muy importante, recordar que este estudio, por ejemplo, lo quise hacer para saber el alcance de la experimentación tipográfica, porque llevaba muchísimo tiempo dando por hecho de que toda la experimentación tipográfica o gran parte de ella se encontraba en este lugar, en este espacio. Con lo cual, obviamente es una investigación muy pequeña, muy modesta, pero puede ser un punto de partida. Los resultados finales para mí, son un punto de partida para saber o para aprender y para seguir queriendo aprender. Con respecto a las cabeceras, analicé en primer lugar el número de cabeceras que utilizaban mayúsculas y el número de cabeceras que utilizaban minúsculas. El porcentaje de mayúsculas y minúsculas estaba, como podéis ver, bastante cercano, ¿no? Realmente no aprecié ningún tipo de cambio. Si bien es verdad que yo daba por sentado y que es lo más normal utilizar mayúsculas, bueno, pues esta pequeña investigación me dio un poco la razón de que se sigue utilizando mayúsculas, aunque lo que yo también veía en las nuevas tendencias, que se utilizaba cada vez más, no solamente en diseño editorial, sino en diseño gráfico, el uso de minúsculas, pues que el uso de minúsculas pues también está subiendo bastante. Luego, otra cosa que me interesaba analizar era el uso de tipografías serif, sans serif, slab, script, etc. ¿No? Aquí tenemos algunos ejemplos de estas publicaciones, siempre ahora mismo desde el punto de vista de las cabeceras, slab, tapas, hay muchas revistas que son españolas. Yo creo que la mayoría de las revistas que son europeas, las podéis encontrar todas en el blog de Rayitas Azules, porque es material que nos ha servido a nosotros durante todo este tiempo, durante los 5 años que llevamos, para ilustrar nuestro blog, con lo cual todo el material lo tenéis en el blog, ¿no? Con sus respectivas reseñas y también en Instagram. También analicé cabeceras que tuvieran tipografía script, un poco más handwriting, más manuales y por supuesto también caligráfica.
El resultado de los datos de estas 103, en estas 103, me da un resultado de sans serif 46%, por debajo, muy cerquita, las serif, y luego apareciendo tímidamente, ¿no? Slav, script y caligráfica. Con lo cual, bueno, vemos ahí que la serif, que normalmente, o a lo mejor en muchos casos, para una publicación independiente, no es la letra que a lo mejor pensemos, o el tipo de letra que podamos pensar que está más asociado a este tipo de publicación, por todo lo que hemos comentado anteriormente, pero fijaros cómo se va acercando poco a poco. Otra cosa también que siempre me ha interesado, no solamente la letra en sí, sino, bueno, o sea, digamos, la redonda, ¿no? Sino también, bueno, las variables de tono o de grosor, sino también las otras variables, ¿no? Las variables de ancho, las variables de inclinación, etcétera. Y eso es algo también que se ve mucho en diseño editorial y en publicación independiente. Entonces empecé a mirar también cuántas cabeceras había sin variable de ancho, es decir, que no fueran extendidas o condensadas, con variable de ancho condensada, si había cabeceras condensadas, extendidas, y el resultado también fue que las condensadas, o sea, con variable y sin variable, como podéis comprobar, los datos tampoco son muy drásticos, de hecho están muy cercanos, pero lo que sí que es verdad que la sensación que yo tenía de que las extendidas, de que las tipografías extendidas estaban muy de moda y se estaban usando muchísimo, fijaros cómo aquí se quedan en un tímido 4%. Con lo cual, algo que crees que es tendencia y que puede serlo en un sitio muy dado a la experimentación, ¿no? De repente aparece como usado de una manera un poquito más tímida. Todos estos datos, como ya digo, esta pequeña investigación sobre todo me sirve a mí misma para aprender y para conocer más el material con el que trabajo. Y luego también algo muy interesante, que no solamente para mí, sino cuando doy clases a mis alumnos, es saber cuáles son los recursos tipográficos que más se utilizan, que más se están utilizando en este sentido actualmente. Y con respecto a las cabeceras, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? He encontrado alteración de espacio, he encontrado distorsiones, efectos especiales, textos sobre imagen, combinaciones de estilos de todo tipo, repetición muchísima, también encapsulado, pero lo que se lleva, digamos, lo que se lleva a la palma, el porcentaje muchísimo mayor, se lo llevan la alteración de espacio y las distorsiones. Todo esto también pues, me sirve a mí, sirve de referencia, de inspiración pues, a la hora de analizar más una publicación y también pues, de ir viendo un poco, digamos, bueno, por dónde van las tendencias, ¿no? En este tipo de recursos y en este tipo de revistas independientes. Luego me fui a por el cuerpo de texto. Cuerpo de texto, como lectora de revistas independientes, tenía la sensación de que el tipo de letras sans serif era cada vez el más utilizado para este tipo de publicaciones. Analicé las que tenían serif, analicé las que tenían sans serif y el resultado fue abrumador. Por eso os comento que muchas veces me hago estos estudios o estas investigaciones para mí misma, porque rompen totalmente clichés o prototipos que yo tengo en mi propia cabeza. Antes de hacer esta pequeña investigación, hubiera dado una mano por decir que las sans serif ahora estaban muy de moda, sobre todo las geométricas, y que ahora se están utilizando muchísimas, digamos, fuentes geométricas para el cuerpo de texto, ¿no? Por lo menos en las 103 revistas que yo he analizado. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando entre serif y sans serif descubrí que el 74% era serif y el 26% es sans, con lo cual las serif siguen ganando terreno como tipografías para cuerpo de texto? Pero es que profundicé un poco más, no me quise quedar ahí porque yo tenía esa sensación de que las geométricas ganaban. Y luego me llevé el chasco, porque, claro, hago el análisis y la investigación y me di cuenta de que la grotesca suman el 88% en comparación con la geométrica del 12%. Para que veáis que a veces lo que uno ve o la información que a uno le llega, al final no puedes juzgar tan rápidamente o tan a la ligera las cosas, ¿no? Necesitas datos, necesitas algo tangible para
hace falta conocimiento, ¿no? Para poder hablar, indagar o seguir un poco, seguir aprendiendo, fundamentalmente. La verdad es que tengo que reconocer que aquí me quedé un poco sorprendida. Otra emoción, ¿no? Me quedé bastante sorprendida. Y titulares, que es lo siguiente que os voy a enseñar. Sí, se alargaría mucho si empezáramos con los ladillos, con los pies de foto, etcétera. Bueno, analicé mayúsculas y minúsculas. Y en este caso, bueno, pues mayúsculas también para titulares es lo que gana por goleada, digámoslo así, 67% versus 36%. O sea, siguen siendo las mayúsculas la forma, ¿no?, con la que se dibujan, me gusta llamarlo así, bueno, pues los titulares de artículos. Luego analicé serif, por supuesto, titulares que vinieran en tipos de letras serif, sans serif, slab, y también, fijaros qué coincidencia, las sans serif no valen para cuerpo de texto, ¿no?, al menos en mi investigación, pero que sí que se utilizan muchísimo más para titulares. Digamos que no hay tanta experimentación, ¿no?, a priori como yo pensaba, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor un tipo de letra, pero bueno, poco a poco pues te das cuenta de muchas cosas. Las series 29% y las slab un 3%. De la misma manera que hice con las cabeceras, empecé con los titulares sin variable de ancho. Algunas, como podéis ver aquí, directamente pues trabajando con peso redondo, con variable de ancho condensada, extendida, y de nuevo sin variable de ancho también es, digamos, el porcentaje que más se lleva o que más se utiliza a la hora bueno, está siempre siendo conscientes que han sido 103 revistas solamente, ¿no? Y también fue bastante sorprendente porque últimamente me daba la sensación de que veía muchísimas publicaciones donde se utilizaban variables de ancho. Era como que me daba la sensación de que era lo único que veía, y luego resultó pues que sin variable de ancho bueno, pues los números hablan. Con respecto a recursos tipográficos en titulares, encontré también alteración de espacios, combinación de estilos, como decía antes, no tienen por qué ser combinación de diferentes, digamos, variables, de ancho, de inclinación, por ejemplo, pueden ser mayúsculas y minúsculas, pueden ser diferentes estilos dentro de una misma familia tipográfica, etcétera. Contorno, el famoso contorno que hace años ya se utilizaba muchísimo, por los años 60, 70, ha vuelto otra vez y ha vuelto fuerte. Texto vertical también, que también se suele utilizar muchísimo en las publicaciones. Volvemos otra vez a las distorsiones, a los efectos especiales y las repeticiones, que también es algo que estamos viendo mucho últimamente. Como campeones o campeonas de recursos tipográficos salieron la alteración de espacio y los contornos. Dentro de, digamos que en tantos por cientos bastante elevados de estas 103 revistas en titulares, podíamos encontrar en un gran número de ellas esa alteración de espacio, no solamente alteración de los espacios entre letras, sino entre palabras, en interlineado, en diferentes formas. Todo esto fue muy interesante, la verdad. Cualquier persona que quiera saber con más profundidad los datos de esta investigación personal no tiene más que ponerse en contacto conmigo. Me llevó, bueno, a ver realmente a nivel esquemático ese alcance de la experimentación tipográfica en las publicaciones independientes, ¿no? Me salió una especie de receta. Yo no soy muy amiga de la receta, yo creo que cada cosa hay que verla desde su contexto, desde su momento de su proyecto, etcétera. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para los alumnos, para la gente que está empezando y está aprendiendo, es un punto de partida. Y este tipo de cosas pueden ser un punto de partida, por supuesto, a desarrollar. Pero no podría ser un punto de partida. Con lo cual, al final dije, bueno, pues si decido el día de mañana, a modo de broma, hacer una revista o una publicación independiente, pues mi cabecera será en mayúsculas, sans serif, condensada y con separación de espacio y un poquito de distorsión. Para texto utilizaré serifa y una sans grotesca si me lo pide el cuerpo, y para titulares serán en mayúsculas, sans serif, con contorno. Digamos que un poco ahí haciendo un poco la broma, ¿no?,
de la receta que, digamos, que el resultado final del cocinado que me había generado, ¿no? Como ya digo, esta investigación individual me lleva a sacar mis propias conclusiones, que me sirven en mi día a día, me sirven en mi propio aprendizaje y que también, bueno, pues se lo cuento mucho a mis alumnos también para que sepan fijarse en ese tipo de detalles. Mis conclusiones son que, pensando en las letras, que tienen aproximadamente 6.000 años, las letras son una presencia constante en nuestro cotidiano día a día. Pero curiosamente no somos tantos quienes nos dedicamos a pensar sobre ellas, sobre qué son realmente estas extrañas criaturas que nos rodean. Pero ellas son uno de los principales motivos que hacen que esta profesión, o de esta profesión, una actividad sumamente excitante, tan estimulante estética e intelectualmente. Porque a fin de cuentas, desde mi punto de vista, sin ella no se puede entender nuestra sociedad, tampoco podríamos entender nuestra vida. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana. Qué interesante. Muchísimas gracias por compartir tu presentación y desde luego el aporte es bienvenido. Hay varias preguntas que estoy leyendo Dejo de compartir. y sí, estoy leyendo, hay muchas felicitaciones. Padrísimo, como decimos en México, bravo, increíble, excelente. Qué bien. Y también me están preguntando, ya lo estamos poniendo aquí en el chat, el blog de Rayitas Azules, por si se les había escapado. Ok, sigo leyendo por acá. Preguntan si este estudio se pudiera replicar en otros ámbitos. A nivel tipográfico, supongo. Sí, supongo también, sí. Realmente, yo, por ejemplo, antes de estudiar diseño, estudié historia. Soy licenciada en historia también. Y entonces una de las cosas que más me interesan en la vida es la investigación. Aunque se me quedó corta la historia y me tuve que poner a estudiar otra carrera y al final me dedico. Pero cuando hago las investigaciones, no sé si lo hago correctamente. Lo hago a modo de investigación histórica, que es lo que yo aprendí. Entonces, realmente, yo creo que es un estudio muy modesto, muy casero, podríamos decirlo así. Yo creo que se podría replicar si tuviéramos suficiente material. En mi caso, se me queda corto, porque yo las revistas que he utilizado son casi todas europeas, son revistas que muchas han sido premiadas en los Stack Awards, que son como los premios de publicaciones independientes, con lo cual he querido que el material fuera bueno, pero probablemente el material no, digamos que no abarca una visión generalizada en este campo. Entonces, es un material, digamos que es muy sesgada esta investigación, pero se podría hacer a gran escala, teniendo diferentes, digamos, publicaciones de varios sitios, de varios países, en varios idiomas, sistemas de escritura, en fin, yo creo que sí, por supuesto. Sí, también preguntan, por ejemplo, si las categorías, los parámetros que sirvieron para la investigación pueden modificarse, digamos, desde el punto de vista temporal o también en lugar. También. Yo, por ejemplo, lo que más me interesaba es que como profesora de diseño, cuando tenemos que dar unas pautas o tenemos que ayudar a las personas que están empezando, a las chicas y a los chicos que están empezando a que se den cuenta de la importancia de la tipografía en cada, digamos, aspecto editorial, más en el campo editorial, lo que más resaltamos es, bueno, pues que hay alguna, digamos, algunos elementos del diseño editorial que van a resaltar sobre otros, ¿no? Entonces, quizá por eso pues, me intenté abarcar todos los elementos del diseño editorial en su conjunto a nivel tipográfico. Aquí solo he enseñado una pequeña parte, porque también analicé pies de foto, bueno, temas de infografía, tipografías para infografías que aparezcan en publicaciones independientes, editoriales, etcétera. Pero creo que se podría hacer independientemente del campo del diseño editorial, en cualquier otro campo, packaging, diseño gráfico, marca, branding, creo que se podría hacer perfectamente. Fue una cosa Sí, muy bien.
Preguntan dónde se puede consultar, digamos, esta investigación. De tu boca, escuchamos la recomendación, venga. Bueno, básicamente de mi boca, porque no tengo casi nada puesto. Pero es verdad que hay un artículo en el blog de Rayitas Azules que se llama Recursos tipográficos en diseño editorial, donde parte de la investigación dedicada a recursos están ahí puestos y explicados y desarrollados. Y luego, gracias a vosotros, esto se está grabando, con lo cual pues, podrán verlo una y otra vez. Y otra vez. Bien, una pregunta más, estoy leyendo. Ana, ¿no crees que estas tendencias puedan tener sus orígenes en la cultura de las mismas personas que generan dichos materiales? Es decir, que se diseña a partir de lo que se consume. Sí, y creo que sí, es una pregunta muy interesante. Cuando investigas un poquito en las publicaciones independientes, como decía al principio, te das cuenta de que en una gran cantidad de ellas no hay diseñadores detrás. Entonces, al no haber diseñadores detrás o no pretender que los lectores sean diseñadores, bueno, la elección tipográfica depende de lo que consume esa persona en concreto. Entonces, creo que es mucho más estimulante por saber que alguien que a lo mejor no es diseñador ha llegado a una conclusión tipográfica que ya quisiera haber llegado yo, que se supone que trabajo en esto de hace muchos años, ¿no? De ahí también un poco la experimentación de personas que no saben que están experimentando. Muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Consideras que en un futuro próximo estaremos observando de manera más frecuente este tratamiento de experimentación tipográfica, pero ahora aplicado en publicaciones, medios convencionales? Sí, de hecho ya se está viendo. Cuando yo empecé a hacer esta investigación, no empecé con 103 revistas, empecé hace 2 años con 50 y pico, hace 2 o 3 años. Lo que yo, cuando empezamos el blog en el 2016, algunas cosas que yo ya veía solamente y exclusivamente en publicaciones independientes, ahora, a día de hoy, 5 años más tarde, la estoy viendo en branding. La estoy viendo en branding, la estoy viendo en cartelería. Digamos que ha traspasado fronteras. Es cosas que solo se veían en ese tipo de publicaciones, ahora no sé en qué momento en estos últimos años han saltado la barrera y ahora la estamos viendo en todo tipo de proyectos gráficos. Así que probablemente cada vez lo veamos más. Muy bien. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Siguen aquí cayendo más preguntas, te las haremos llegar. Capaz que en algún momento también las compartimos por nuestras redes. Muchísimas gracias, Ana. Un Muchísimas placer. gracias. La verdad es que hay un montón de comentarios, muchísimos, muchas felicidades. Todas las personas Me alegro ve mucho. que te quieren. Como decimos, creo que trajiste porra, ¿no? Muchas personas te están aquí saludando. Muchas gracias. Un saludo a todos. También en breve, en unos minutos más, o si no mañana, si me lo permites, te haremos llegar la constancia correspondiente como parte de nuestro agradecimiento y también simbólicamente te entrego, mira, de corazón De a corazón. corazón, el premio Tipografilia Wow. 14 para ti. Va a estar Muchísimas gracias. personalizado, tardará algunos días en llegar por allá, pero con mucho cariño desde el comité organizador. Ana, Pues muchísimas muchísimas gracias. gracias. Ha sido un placer y os lo agradezco muchísimo que me hayáis dado la oportunidad de compartir con vosotros mis reflexiones personales sobre la tipografía y la experimentación tipográfica. Un abrazo muy grande a todos y a todas. Excelente. Sí, perfecto, muy amable, muchas gracias. Gracias, Ana. Seguimos por acá.